acá también. Bueno, Cada buenas tardes a todos los presentes. Bueno, hoy me encuentro así un poco con la voz un poco, se nota que tengo algo de gripa por ahí. Por lo tanto, pues Bueno, no se te nota tanto, pero yo no lo noté mucho. estaré haciendo los intros así de rapidez. Aquí con colaboración ya del hermano Che, que metió ahí la voz diciendo que no se notaba tanto. Pero como siempre, los objetivos de esta transmisión son tratar de llevar un contenido a ustedes, en los cuales ustedes puedan repasar todo lo que están aquí. Veo nuevos acá, así que dentro de unos momentos pondré en el chat lo que es el link del canal de los estudios con la finalidad de que ustedes después puedan entrar a repasar. En este canal se hacen a veces unos videos un poquito diferentes a como los hace Víctor, que te saca pruebas de esto, de lo uno de aquello. En este canal pues se trata más que todo, a veces es como para variar un poquito, poner y que un gato dando la bendición, un perro y cosas así. Tratar como decir, de captar a otro público y que revisen contenido. Y si lo ven, pues perfecto. Pero nunca nos hemos salido de la línea de lo que es el canal principal, que es Víctor San Vicente, ahorita llamado ya el engaño final. Dime, hermano, Che. No, saludaba a la hermana Alejandra, que se ha conectado. Buenas tardes, hermanita Alejandra, también de México. Gloria a Dios. Bueno, no siendo más, pues nos compete hoy el estudio de la verdad presente, la ley de Dios, justicia y misericordia. Entonces, pues no siendo más, vamos a darle aquí los micrófonos al hermano Che y al hermano Ricardo para que hagan el estudio y entren en la oración. Vale. Venga, pues hermanos, vamos a hacer una oración, vamos a inclinar los rostros, vamos a orar y vamos a bendecir los estudios. Que sea el Señor que dirija los estudios. Vamos a inclinar los rostros y oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos infinitamente gracias por poder estar aquí, por poder compartir tu palabra en estos estudios tan maravillosos que todos tenemos que hacer y repasar y estudiar y profundizar en ellos, ¿no? Porque cada vez que repasamos y estudiamos tu palabra, estás tú ahí con nosotros y danos. Por eso te pedimos ese conocimiento que necesitamos tanto, Padre, porque tu pueblo pereció por falta de conocimiento. Danos conocimiento, sabiduría, entendimiento de tu palabra y que cada palabra que digamos, los hermanitos entre todos, sea tu Espíritu Santo que mora en nosotros, que sea Él el que nos dirija, que seas tú a través de tu Espíritu Santo, Padre, que nos mandes aquí con nosotros. Gracias por haberte puesto al tercer Elías con nosotros, a Víctor San Vicente, esta iglesia cristiana, Ministerio del Cuarto Ángel. Bendítenos a todos, cuídanos, protégenos, porque vienen tiempos muy difíciles, Padre. Te necesitamos cada día más, ayúdanos a superar cada prueba y si caemos, a volver a levantarnos y a cogernos a ti, Padre. Y ahora te pedimos tu dirección, tu protección, que saques todo lo malo que te podamos tener dentro de cada uno de nosotros. Te lo pedimos todo en el bendito y santo nombre de tu Hijo Jesús de Nazaret, por el perdón de nuestros pecados. Amén, Señor. Amén. 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 Vale, pues hoy tenemos vamos a hacerlo entre todos, un puntito cada uno y todos podemos levantar la mano y esto es para todos. Yo empezaré en el 1 y después ya vamos entre todos, vamos leyendo. Vamos a ver la ley de Dios, justicia y misericordia. La ley de Dios, ¿no? Qué importante, ¿no? Y que es la base de todo, ¿no? Y después la justicia y la misericordia. Todo es muy importante este estudio. El estudio número 11, ¿no? También, ¿no? El significado que tiene el número 11. Nos dice, ¿qué es la ley respecto al carácter de Dios? ¿Qué es la ley? ¿No? Respecto al carácter de Dios. La ley es el reflejo del carácter de Dios, como lo veremos en los siguientes pasajes. A. Dios es misericordioso y piadoso. Éxodo 34:6. Dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso,
tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. La ley es santa, justa y buena. Qué importante, ¿no? Y qué es la ley, es el reflejo del carácter de Dios. Sí, pues es increíble, ¿no? De manera, nos lleva a Romanos 7:12 también, que dice, de manera que la ley a la verdad es santa. Dice al punto B, nos dice, Dios es justo. Nos lleva a Juan 17:25. Y nos dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y nos remarca, dice, la ley es justa. Salmo 119, 172. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Y nos pregunta, ¿quién escribió la ley? Nos lleva a Éxodo 24:12 y 31:18. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte, y espera allá y te daré te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. El 18 nos dice, y dio a Moisés cuando acabó de hablar en el monte del Sinaí 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Amén. Y ahí ya vamos a desgranar un poco esto, porque hay 2 puntos, voy a leer también lo que es el comentario, es 2. Lo que el comentario dice, la ley es el reflejo del carácter de Dios, como lo veremos en los siguientes pasajes. Dios es misericordio y piadoso, ¿no? Nos lleva a Éxodo 34:6. Dice, como había sido prometido en el Éxodo 33:22, el nombre del Señor representa su carácter, que según esta descripción consta de 3 cualidades fundamentales: misericordia, justicia y verdad. El primer lugar se le asigna a la misericordia, puesto que la relación de Dios con nosotros se basa en ella. Tenía especial importancia en esta ocasión cuando se había perdido favor divino y a no ser por su misericordia, ese favor no hubiese sido extendido de nuevo al pueblo. Hay 6 diferentes formas en las cuales el Señor manifiesta su amor hacia su pueblo. Es misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, ¿no? Qué profundo, ¿no? Sería difícil imaginar una declaración más completa de su estima y amor por los pecadores. Es que es increíble, ¿no? Es que todos somos pecadores, ¿no? Cuando el Señor se le reveló a Moisés en la zarza ardiente, declaró, sé Él, yo soy, o sea, el que existe por sí mismo, lo que hace resaltar la gran diferencia existente entre Él y todos los otros dioses. En ese momento, en vista del pesar y de la humillación de Israel, eso nos lo dice en Éxodo 33, del 4 al 6, hacía falta algo más para impartirles esperanza y seguridad. Por sí misma, la ley no podía ser misericordiosa y piadosa, solo podía recalcar la rectitud. Se necesitaba una revelación suplementaria del bondadoso carácter de Dios. El Sinaí proclamaba no solamente la ley divina, sino también la gracia divina. Este hecho demuestra que no tiene fundamento la idea popular de que el Sinaí representa solamente la justicia y no la misericordia, la excelsa proclamación de la gracia hecha en el Sinaí. De ninguna manera anulaba la ley, ni desbarataba la justicia divina. Más bien aclaraba la relación existente entre la gracia y la ley. En una crisis posterior, Moisés le recordó a Dios el equilibrio entre la justicia y la misericordia que había proclamado en esta ocasión. Eso nos lo dice en Números 14, del 11 al 19. Tenemos ahí, creo que es el hermanito Ramón, el tema de la hermanita Olga. Hola, buenas tardes, hermanita Olga. Buenas tardes, hermanos. Ahí tenemos a otro hermanito Ramón. Hola, buenas tardes, hermanito Ramón. Buenas tardes, ¿Qué tal Ramón. estáis? Buenas tardes.
¿Cómo Buenas estáis? tardes. ¿Qué Bien, tal? gracias a ¿Todo Dios. bien? Bien, gracias a Dios. Estamos en el estudio número 11. La ley de Dios, justicia y misericordia. Estamos ahí leyendo el comentario que nos dice: en una crisis posterior, Moisés le recordó a Dios el equilibrio entre la justicia y la misericordia que había proclamado en esta ocasión eso nos lo dice en Números 14, 11 al 19. Este mismo carácter inmutable de Dios es el que da hoy al pobre pecador, desvalido, la esperanza de la vida eterna. Él nos promete la maravillosa vida eterna, ¿no? Y ahí está la ley, la misericordia. En vista de que no se puede tener confianza en una persona que no sea verídica. Dios es totalmente digno de recibir nuestra confianza, puesto que es grande en verdad. La verdad está en la base misma del carácter moral. Es lo opuesto de la hipocresía. Comentábamos, la ley es santa, justa y buena. Leemos Romanos 7:12, que es lo hemos leído. Leamos comentarios de Elena White de Romanos 7:12 de la misión, Aurora. Y después ya podemos entre todos comentar también. Yo quería explicarlo un poco esto, ¿no? Que es la ley de Dios, ¿no? Que es maravilloso, ¿no? Dice, la ley mantiene su dignidad. A través del plan de salvación, la ley mantiene su dignidad al condenar al pecador. Y el pecador puede ser salvado mediante la propiciación de Cristo por nuestros pecados, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La ley no ha sido cambiada en ningún sentido para moldarse al hombre en su condición caída. Permanece como siempre ha sido, santa, justa y buena. Amén. Amén. Amén, hermanos. Vamos al punto 2. Chedey, ¿lees tú el punto 2? Porque yo creo que lo había leído, pero quería primero comentar el punto 1. Y ahora el punto 2. El punto 2 o la pregunta 3. La pregunta 3, vale, va. Yo es que la punto 2 y lo comentamos, y así lo comentamos. Porque yo Venga, lo he leído pensando que era punto 1, porque aquí no pone punto 2 y lo he leído sin. Tengo apuntado en la libreta. Lee punto 2 y lo repasamos. la pregunta 2 dice, ¿quién escribió la ley? Éxodo 24 del 12, Éxodo 24, 12 y 31, 18. Perdón. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra, y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Fue Dios mismo quien escribió su ley. Y bueno, Gloria a esto Dios. ya, aquí hay mucho de lo que hablar. En primer lugar, esto se encuentra en el monte Sinaí, que no está en la península de Sinaí, sino es en Arabia Saudita. Allí está el verdadero monte del Sinaí. Y Dios le da 2 tablas de piedra, en lo cual eso indicaba que su ley es eterna, como la roca, ¿no? Que no caduca como el papel, como la hoja. Pues entonces la roca perdura. Entonces Dios lo escribió y como significando eh, tiempo, bastante tiempo, ¿no? Eternidad, concretamente, porque la ley de Dios es eterna. Y son de las pocas cosas que hay escritas por Dios mismo. Las 2 tablas de piedra son una de ellas. Así es, hermano, no es escrita por Dios, y que yo sepa, eso es la ley de, ¿no? No hay más cosas escritas por Dios, ¿no? Es a través de los hombres, ¿no? Y de los profetas, de los Bueno, apóstoles. sí que hay en una fiesta donde Dios también escribe en una pared al La pared. rey, ahí escribe también, y luego Jesús en forma humana, pero también que es Dios también, él escribe también en el suelo lo que eran los pecados que habían cometido los que querían apedrear a María Magdalena.
Sí. Vamos a ver el comentario que tiene también la misión, el comentario al valer ahora. La ley original, Éxodo 31, 18. 18. La ley original en el arca celestial. Os amonesto, no coloquéis vuestra influencia contra los mandamientos de Dios. Esa ley es tal como Jehová la escribió en el templo del cielo. El hombre puede hallar su copia terrenal, pero lo original se conserva en el arca de Dios, en el cielo. Y sobre la cubierta de esa arca, precisamente encima de esa ley, está el propiciatorio. Jesús está allí mismo, delante de esa arca, para mediar por el hombre. La ley preservada en el arca. Y dio Cristo a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Nada escrito sobre esas tablas podía ser raído. El precioso registro de la ley fue colocado en el arca del testamento y está todavía allí, oculto y a salvo de la familia humana. Pero en el tiempo señalado por Dios, Él sacará esas tablas de piedra para que sean un testimonio ante todo el mundo contra la desobediencia de sus mandamientos y contra el culto idolátrico de un día de reposo falsificado. Hay abundantes evidencias de la inmutabilidad de la ley de Dios. Fue escrita con el dedo de Dios para no ser nunca borrada, para no ser nunca destruida. Las tablas de piedra están ocultas por Dios para ser presentadas en el gran día del juicio, tal como Él las escribió. Cuando el juez se siente y se abran los libros, y cada ser humano sea juzgado de acuerdo con las cosas escritas en ellos. Entonces las tablas de piedra, ocultas por Dios hasta ese día, serán presentadas delante del mundo como la norma de justicia. Entonces los hombres y las mujeres verán que el requisito indispensable para su salvación es la obediencia a la perfecta ley de Dios. Nadie encontrará excusa para el pecado. Por los justos principios de esa ley, los hombres recibirán su sentencia de vida o de muerte. Sí, estamos en juicio y estamos para vida eterna o para muerte eterna, ¿no? Y todo está en la base, en la ley, ¿no? Y estamos viendo que Dios tiene misericordia millares con nosotros, con cada uno de nosotros, ¿no? Nos está puliendo y nos está dando oportunidades a todos, a todos. Él es a millares de misericordia. Él es infinitamente bueno y Él nos ama a todos y nos quiere a todos. Es nosotros los que nos separamos de Él. Vamos al punto 3, hermanitos. ¿Quién quiere leer? Punto 3. Ya vamos leyendo uno cada uno. Hermano, yo, si gusta. Adelante. Número 3. ¿Cuál es el principio en el que se funda la ley de Dios? Mateo 22, del 37 al 40 nos dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. En conclusión nos dice, la ley de Dios está basada en el principio del amor a Dios y amor al prójimo. La primera tabla, que contiene los 4 primeros mandamientos, señala nuestro deber hacia Dios. La segunda tabla, que abarca los últimos 6 mandamientos, destaca nuestro deber hacia el prójimo. Amén. Amén. Ahí tenemos un comentario de la misión. Completos en Cristo. La ley de Dios requiere que el hombre ame a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo. Cuando esto se haga perfectamente, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, estaremos completos en Cristo. Amén. Que es así, ¿no? Qué importante, ¿no? Gloria a Dios. Es la base, ¿no? Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás al prójimo como a ti mismo, ¿no? Esa es la base principal de los 10 mandamientos.
Y esa es la base si no amamos a un hermano, ¿cómo tenemos ese amor? No podemos amar a Dios si no amamos a un hermano. Es súper importante. Vamos al punto 4, hermanitos. Hermanito Jorge, que se quiere también que lea. Punto 4. ¿Qué nos pide el primer mandamiento? Éxodo 20, del 1 al 3. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Aquí nos advierte a no tener otros dioses ajenos al Dios del cielo. Amén. Y es tan importante, ¿no? No tener dioses ajenos, ni imágenes, ni nada. Nada que sea un ídolo, ¿no? Nada. Solo Él, es que solo Él es el que nos da la vida, ¿no? Si no es a través de Él, podemos hacer en este mundo. Bueno, algún hermanito más, el punto 5, sí, leemos un punto cada uno. O hermanita, ¿alguien quiere leer el punto 5, hermanitos? Rosa, adelante, hermanita Rosa. Rosa Isela levantó la mano. Vale, pues adelante. Hermanita Rosa. Gracias. ¿Qué dioses ajenos nos señala, entre otros, la Biblia? En 1 de Timoteo 6:10 y Filipenses 3:19. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Los dioses ajenos siempre han sido y siguen siendo el amor al dinero, la glotonería, la gula, entre otras cosas. Todo lo que ocupa en nuestra vida, el lugar supremo que deberíamos dedicar al Señor, es un dios ajeno. Los negocios, las actividades mundanales, el dinero, los honores, los placeres, etc. Así es. Así es. Vamos a leer el comentario de la misión a ver qué nos dice. Ningún pecado manifiesto. El amor al dinero en el corazón de Judas crecía con el ejercicio de sus perspicaces capacidades. Su capacidad financiera práctica había sido de mucha utilidad para la pequeña iglesia si hubiera estado dirigida, iluminada y modelada por el Espíritu Santo, y mediante la santificación de su espíritu podría haber tenido una clara conciencia, un correcto discernimiento para apreciar las cosas celestiales. Pero Judas fomentaba constantemente placeres sagaces, mundanos. No había en él ningún pecado manifiesto, pero sus conceptos astutos, el espíritu egoísta y mezquino que se posesionó de él, finalmente lo indujo a vender a su señor por una pequeña suma de dinero. Judas confundió dos clases de experiencias. Hay dos clases de experiencias: la ostentación externa y la obra interior. Lo divino y lo humano operaban en el carácter de Judas. Satanás modelaba lo humano, Cristo lo divino. El Señor Jesús anhelaba ver que Judas se pusiera a la altura de los privilegios que le habían sido dados. Pero la parte humana del carácter de Judas se mezcló con sus sentimientos religiosos, y él los consideró como atributos esenciales. Al considerarlo así, abierta la puerta para que entrara Satanás y se posesionara de todo su ser. Si Judas hubiese practicado las lecciones de Cristo, se hubiera entregado a Cristo y consagrado plenamente su corazón a Dios, pero su confundida experiencia lo estaba descarriando. Y Judas, el Señor le dio hasta la última oportunidad, hasta el último momento para que se arrepintiera y no se arrepintió. ¿No? Pero bueno, es que es así, Dios hasta el último minuto nos da ese
momento para que podamos arrepentirnos, para que podamos cambiar, para que podamos entregarnos a Él. Él nos ama, nos quiere, el amor. Mata a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo con nosotros mismos. Vamos a ver qué nos dice el segundo mandamiento. Hermanita, ahora ¿quién? Adelante, Ana Rosa. Adelante, hermanita. ¿Qué dice el segundo mandamiento? Éxodo 20, 4 al 6. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. El segundo mandamiento prohíbe construir imágenes para rendirles culto, ni de cosas del cielo, ni de cosas de la tierra, ni incluso de aquellos llamados santos, ni Cristo. Hasta ahí, vamos a comentar, ¿no? Nos dice Éxodo del cuadro, leemos comentario y dice así. Así como el primer mandamiento hace resaltar de que no hay sino un Dios como protesta contra el culto a muchos dioses, el segundo pone énfasis en la naturaleza espiritual de Dios, al desaprobar la idolatría y el materialismo. Ese mandamiento no prohíbe necesariamente el uso de esculturas y pinturas en la religión. La habilidad artística y las imágenes empleadas en la construcción del santuario, esto nos lo dice en Éxodo 25, del 17 al 22, en el templo de Salomón y en la serpiente de bronce, números 21, 8 y 9, nos lo dice, prueban claramente que el segundo mandamiento no prohíbe el material religioso ilustrativo. Claro, él no prohíbe imágenes ilustrativas, ¿no? Como estaba en el santuario o en la serpiente de bronce o en el templo de Salomón. Ahí hay cosas que se pueden hacer, ¿no? Que no prohíben lo que son las imágenes de estatuas, pero bueno, todos sabemos lo que es, lo que por él se condena es la reverencia, la adoración o semiadoración que las multitudes de muchos países rinden a las imágenes y pinturas religiosos. La excusa de que los ídolos mismos no son adorados. Pero un hermanito, una hermanita, tenemos a la hermanita Amparo. Hola, hermanita Amparo, hola, hermanita Liliana, que también ha entrado antes. Buenas tardes a todos, buenas tardes, hermanita Amparo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo va todo por ahí? Bendiciones. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, un fuerte abrazo, que Dios te bendiga. Estamos en dice, la excusa de que los ídolos mismos no son adorados no disminuye la fuerza de esta prohibición. Los ídolos no solo no deben ser adorados, ni siquiera deben ser hechos. La necedad de la idolatría radica en que los ídolos son meramente el producto de la habilidad humana y por lo tanto inferiores al hombre y sometidos a él. El hombre puede rendir verdadero culto dirigiendo sus pensamientos únicamente a alguien que es mayor que él mismo. Ninguna semejanza. La triple división presentada aquí y en otro lugar, cielo, tierra y mar, abarca todo el universo físico, a base del cual los paganos idearon sus deidades y les dieron forma. Eso nos lo dice en Deuteronomio 4:15, 5:19, en Romanos 1:23. Gloria a Dios, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Sabemos que no tenemos que adorar ni imagen, ni semejanza, nada, ¿no? Vamos al punto 7. Hermanito, ¿quién quiere leer? Punto 7. Adelante, hermano Nofre. El 7. ¿Cómo amplía más adelante la escritura el sentido de este mandamiento? Deuteronomio 4:15 al 16. Guardad, pues, mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis no lo veo bien. El día que Jehová habló con vosotros, de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Dios prohíbe expresamente adorar imágenes.
Amén. Claro, ¿no? Ese era el punto 7, ¿no? Que todo lo vamos a ampliar más. Y el comentario aquí nos dice: el hombre tiende a expresar su concepto de la deidad en forma visible y material. La manifestación de la gloria divina en el Sinaí no debía constituir una excusa de tales expresiones. Y nos dice lo que tú has leído, 4.15, 4.16, en el comentario nos dice: las naciones paganas se han degradado por representar a la deidad en formas parcialmente humanas y parcialmente animales, o haciendo representaciones grotescas de la figura humana. Eso nos dice el comentario bíblico adventista. Punto 8, hermanitos, si queréis comentar, Jorge, los que queréis comentar, podéis comentar. Solo que lo que estamos hablando, hermanitos. Adelante, hermanita Alejandra. Sí, yo quiero comentar un comentario de este versículo de Ellen White que habla de el segundo mandamiento y los cuadros. Dice, unos pocos han condenado los cuadros argumentando que son prohibidos por el segundo mandamiento y que todo lo que está y todo lo que de esta naturaleza y que todo lo de esta naturaleza debiera ser destruido. El segundo mandamiento prohíbe el culto de las imágenes, pero Dios mismo empleó cuadros y símbolos para presentar ante sus profetas lecciones que quería que dieran al pueblo. Y así podían ser mejor entendidas que si hubieran sido dadas de otra manera. Recurrió a la comprensión mediante el sentido de la vista. La historia profética fue presentada a Daniel y a Juan en símbolos, y estos habían de ser presentados claramente sobre tablas para que el que leyera pudiera entender. Amén. Amén. Tenemos a la hermanita Fran también. Hola, hermanita Dinora. Buenas tardes, bendiciones. Hola, hermano Fran. Que Dios bendiga, bendiciones. Sí, Así es, hermano. esto pues nos indica, ¿verdad?, que nuevamente no es que las imágenes o las fotos o los cuadros estén como prohibidos, sino que se les dé culto. Eso es lo que el Señor nos manda que no hagamos, ¿verdad? Porque Dios no puede estar contenido en una imagen o en una estatua, sino que por eso es el que nos dice que no adoremos estas imágenes, ni cuadros, ni fotos, etcétera, ¿no? Amén. Así es, hermanita Alejandra. Es que nos lo dice, ¿no? Como tú has leído, ¿no? Este mandamiento no prohíbe necesariamente el uso de esculturas y pinturas en la religión. La habilidad artística de las imágenes empleada en la construcción del santuario, que hemos leído, comentado, en el templo de Salomón y en la serpiente de bronce, ¿no? Eso está en Éxodo 25, de 17-22, y muy bien. Y en Números 21, del 8-9. Prueban claramente que el segundo mandamiento no prohíbe el material religioso ilustrativo, que es lo que tú has dicho, ¿no? Las imágenes que hacían, ¿no? Para representar y para exponer, ¿no? Al pueblo de Dios. Claro que sí. Muy bien, por ello. Vamos al punto, estamos ahora en el punto 8, ¿no? Sí, ¿no? Vale. ¿Quién quiere leer el punto 8, hermanitos? Yo, Aquí hermano. creo que... Punto número Aquí 8. ¿Qué dice Dios de la idolatría? Isaías 44, 8 y 19 nos comenta: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir: parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. ¿Haré del resto de él una abominación?
¿Me postraré delante de un tronco de árbol? El comentario nos dice, recalca Dios la insensatez del culto a las imágenes. Amén. Amén. Es el punto 8, ¿no? Porque estaba todo ahí junto, que estaba ahí. Claro, y aquí el comentario nos dice, ¿no? De Isaías 41, 10. Nos dice, como un empleado de Dios, hace notar su permanencia y su fuerza. Israel no tiene nada que temer mientras Dios sea su fuerza y su defensa. 44, 19. Vamos a leer 9. ¿No? Vamos al punto 9, que estoy yo perdido. Chedei, ¿lees tu punto 9? Sí, gracias, hermano Ricardo. Venga, ¿qué culto rinden los verdaderos adoradores? Juan 4, 23 y 24 nos dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Adoran a Dios en espíritu, sin necesidad de imágenes que son hechas de yeso, madera u otros elementos que ni ven ni oyen. Y esto pues en realidad libera mucho al ser humano, que no lo esclaviza a estar delante de un objeto, ya sea de madera, de piedra o de cristal o de un vidrio, una vidriera, mediante el espíritu, mediante la mente, es como es la verdadera adoración. Gloria a Dios. Aquí voy a leer el comentario, ¿no? Porque me interesa. Todo aplica al corazón los principios de la verdad. Tenemos al hermanita Emilio. Hola, hermano Emilio. Un fuerte abrazo, bendiciones, hermano. Nos dice, Jesús dice que esta es adoración genuina. Todo lo demás es falso. Es la adoración genuina lo que nos tiene que es lo que tenemos que tener, ¿no? La misma distinción que aquí se hace entre la adoración verdadera y las formas del culto es claramente presentada por el profeta Miqueas. El Padre busca, el Padre no es un Dios remoto que no se preocupa de sus hijos, sino que se interesa individualmente en ellos. No solo acepta a los verdaderos adoradores, sino que ansiosamente busca a los que estén dispuestos a adorarle en espíritu y verdad, y los anima a que se acerquen. Es que nos anima, nos busca, nos llama, nos está ahí, ¿no? Es millares de meses. La salvación no es el resultado de los débiles esfuerzos de los hombres que buscan a un Dios indiferente, sino de los incansables esfuerzos de un Padre Celestial que con solicitada compasión busca a sus hijos perdidos. Juan destaca repetidas veces esta verdad. Y Juan lo recalca y lo repite muchas veces. Compara esto con las parábolas de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo perdido. Es que lo compara, ¿no? Y después nos dice en el versículo 24, comentario nos dice, Dios es espíritu, literalmente espíritu de Dios, como un ser espiritual infinito. Dios no está sujeto a los mismos las mismas limitaciones de los seres materiales finitos y por lo tanto no se interesa tanto por los lugares visibles y formas de culto como por el espíritu con lo que adoran los hombres. Gloria a Dios, ¿no? Por ella, ¿no? Todo lo que has dicho, hermanito Chedei, ahí está. Gloria a Dios por ella. Vamos a el punto número 10. Hermanitos, ¿quién quiere leerlo? Bueno, Jorge, te toca, va. Tú eres el que... Adelante, Jorge. 10. ¿Qué expresa el tercer mandamiento? Éxodo 27. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano.
porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. El tercer mandamiento dice que no debe tomarse en vano el nombre de Dios. Eso quiere decir que no debe pronunciarse su nombre a la ligera, ya que hay que tenerle reverencia. Amén. Es muy importante. ¿Quieres hacer un comentario? ¿Sí? Bueno, voy a leer el comentario que nos dice, que expresa, como tú has dicho, que no tomaremos el nombre de Jehová en vano, es que no tenemos que tomar el nombre de Jehová en vano. Eso es muy serio, ¿no? Y por el poco tiempo que queda, menos aún, ¿no? Hombre, esto es muy serio, esto no es... Tenemos que vivirlo, tenemos que gozarlo, disfrutarlo. En vano, la palabra así traducida significa iniquidad, falsedad, vanidad, vacuidad, inculcar. Reverencia es el principal propósito del tercer mandamiento, que es una secuela apropiada de los dos que lo preceden. Es una secuela apropiada de los dos que le preceden, el tercer mandamiento. Los que solo sirven al verdadero Dios y le sirven en espíritu y en verdad, evitarán cualquier uso descuidado, irreverente o innecesario del nombre santo. No blasfemarán. La blasfemia o cualquier lenguaje descuidado por el estilo no solo viola el espíritu de la religión, sino que indica también falta de educación y caballerosidad. Este mandamiento no solo se aplica a las palabras que deberíamos evitar, sino al cuidado con que deberíamos usar las que son buenas. Ver Mateo 12 del 34 al 37, que es lo que me dice. Y nos sigue diciendo, el tercer mandamiento también condena las ceremonias vacuas y el formalismo en el culto. Eso nos lo dice en 2 de Timoteo 3:5. Y exalta el culto realizado en el verdadero espíritu de santidad. Muestra que no es suficiente la obediencia a la letra de la ley. Nadie reverenció nunca más estrictamente el nombre de Dios que los judíos, quienes hasta el día de hoy no lo pronuncian. Como resultado, nadie sabe cómo debería, nadie sabe cómo debería pronunciarse. Pero en su sujeción extrema a la letra de la ley, los judíos rindieron a Dios un homenaje vacío. Ese falso celo no impidió la trágica equivocación cometida por la nación judía hace 2000 años. El tercer mandamiento también prohíbe el juramento falso o perjurio, que siempre ha sido considerado como una grave falta social y moral, digna del más severo castigo. El uso descuidado del nombre de Dios denota una falta de reverencia para con él. Si nuestro pensamiento se enfoca en un plano espiritualmente elevado, nuestras palabras también sean elevadas y serán dictadas por lo que es honrado y sincero. ¿No? Qué importante, ¿no? Este tercer mandamiento nos lleva al segundo y al primero. Y no podemos, ¿no? Tenemos que inculcarnos todo lo que decimos, lo que hacemos y cómo lo hacemos y por qué lo hacemos y a quién adoramos en cada momento de nuestra vida, cada vez más, ¿no? Esto, ¿Queréis comentar algo, hermanitos? Hermanito Jorge, hermanito Cherey, o alguien quiere comentar? Sí, gracias Ricardo. Yo tenía la mano levantada y iba a decir sobre este tercer mandamiento. ¿Perdón? Vale, pues sí, sobre este tercer mandamiento, que es algo en lo que fallamos gran parte de la humanidad, porque aquí precisamente ya por parte de, por ejemplo, los estadounidenses, en mucho de Hollywood, en muchas de las películas, hay una expresión que se utiliza de manera automática. Oh my God. Pues ahí es una expresión que ellos la utilizan como un chicle para cualquier cosa que les ocurra. Oh my God. Y entonces a nosotros también se nos ha quedado un poco en parte por las películas, las series y también un poco ya en el día a día las mismas personas. Y esto es como si fuese, como si hablásemos con Dios, pero como si Dios nunca estuviese ahí, como si Dios viviese, está lejos de nosotros, pero realmente está cerca, nos ve, ¿no? Y es como si Él no se enterase de las cosas, ¿no? Como si hablásemos entre nosotros mismos, entre los humanos, y que Dios está al margen de todo eso. Y no es así. Y es la verdad que algo que hacemos sin darnos cuenta. Gracias, hermano.
Es eso, no hacemos engaños. Cuando mucha gente que pronuncia esas palabras, como tú has dicho en Estados Unidos, aquí en España, y creo que en todos los países, ¿no? Tal, eso que dicen. Pero bueno, ya, muy al Claro, todo revés. eso es en vano, todo eso es Vamos vanidad, a... porque realmente Eso estamos no, hablando como un refrán, como si fuera un modismo, como eso si, no. bueno, como es una expresión, un latiguillo y que yo hablo porque no puedo estar callado y entonces suelto una expresión así. Es un impulso. Pues es muy, muy grave. Ese impulso es gravísimo, gravísimo. Vamos al punto 11, hermanos. ¿Quién quiere leer el punto 11? Es que vale la pena desarrollarlos y desglosarlos. Adelante, hermanita Rosa, todo lo que significa y lo que aporta cada mandamiento, ¿no? Y leer los comentarios nos abarca y desglosa todo bien. Adelante, hermanita. Este nos dice en cuanto al juramento, Mateo 5, 34 y 35. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque es lo que más de esto de mal procede. No se debe jurar por ningún motivo. Amén. Amén, ¿no? Qué importante, ¿no? Lo que tú has dicho, ¿no? Sí o sí o no, no podemos jurar por nada, es que no podemos, no. Él tiene contados hasta nuestros pelos, nuestros cabellos. ¿Cómo vamos a nosotros a jurar? No podemos jurar nada. Y voy a leer el comentario porque también es muy bonito, ¿no? Lo que nos dice. Dice, no juréis en ninguna manera, ¿no? Como tú has dicho. Jesús no se refería aquí al solemne juramento judicial del comentario Mateo 26 y 74, sino a los juramentos comunes entre los judíos. Se refería a esas afirmaciones que comienzan con las palabras te lo juro. Yo te lo juro, ¿no? Que los judíos tenían diversas formas para liberarse de las obligaciones aceptadas bajo juramento. El modo en que Cristo trató la casuística, que muchas veces estaba implicada en los juramentos judíos, la justicia, que muchas veces estaba implicada en los juramentos judíos, se trata más ampliamente en el Mateo 23, del 16 al 22. Ante Caifás, Cristo mismo respondió bajo juramento. Pablo invocó a Dios repetidas veces como testigo de lo que decía, que de lo que decía era cierto. Eso nos lo dice en 2 Corintios 1:23, 2 Corintios 11:31. El decálogo no condena los juramentos, pero sí el perjurio, Éxodo 27 y Éxodo 20:16. Si hay alguien que pueda declarar en forma consecuente bajo juramento, es el cristiano, cuando está en el corazón del hombre hablar la verdad. El prestar juramento es superfluo. La costumbre de invocar el nombre de Dios en ciertos momentos implica lo que una persona dice en dichas circunstancias es más digno de confianza que lo que dice en otros momentos. Cristo ordena que haya veracidad en todas las relaciones de la vida. Todo cuando hacen los cristianos debe ser transparente como la luz del sol. Todo lo que hacemos, todo lo que decimos, tenemos que decir con conciencia. No jurar ni por el cielo ni por nada, ¿no? El rabí Meir nos decía que jurar por el cielo y la tierra no obligaba al hombre a cumplir lo que había prometido, pero sí que juraba por un sustituto del nombre de Dios, entonces era responsable. Pero Jesús dijo que no había que jurar en ninguna manera. No había que jurar en ninguna manera, ¿no? En ninguna. No. En ninguna. Y nos sigue diciendo, estrado de sus pies, Isaías. Nos dice, esta expresión poética hace resaltar la insignificancia de la tierra y de sus habitantes en la comparación con Dios. Y nos lleva a Isaías, gran rey, es decir, Dios, por tu cabeza, ¿no? Otra forma común de jurar, ¿no? Eso es como decían ellos, ¿no? Eso lo dice en el comentario bíblico adventista. Vuestro hablar, sí, sí y no, no, no. Para el cristiano, para el que respeta su propia palabra, una simple afirmación o negación vale, tanto como un juramento complicado. Nosotros tenemos que decir sí, sí y no, no. Si podemos evitar el jurar, es mejor, ¿no? Pero si juramos es muy complicado, ¿no? Como digo aquí.
El juramento, nuestra palabra, ¿vale? Como cristianos y como que estamos representando a Cristo, tenemos que tener muy claro lo que le decimos y lo que no decimos. Y además, mejor del maligno, Mateo, comentamos, no se debe jurar bajo ningún motivo. Nos remata diciendo este comentario, no se debe jurar bajo ningún concepto, motivo. Vamos al punto 12. Buenas tardes, hermano Fran. Punto 12, hermanito. Hermano Ricardo. Adelante, que tenga la mano. Yo es que no os veo. Vosotros que lo veis, dice, adelante, hermanito Chedey. Gracias, hermana Norma, y gracias, hermano Ricardo. Iba a comentar acerca de precisamente del juramento, de que es también otro automatismo, un impulso también, porque la persona, aunque en este caso, a diferencia de lo anterior, aquí sí hay como una especie de convicción y se es consciente de lo que se hace. Lo que ocurre es que aquí el ser humano, él hace como un acto de compromiso, se compromete y en ese acto él va a cumplir en lo que va a juramentar. Entonces, ¿qué conlleva esto? Esto implica que en ese cumplimiento el ser humano es capaz de realizar, de obtener el resultado de aquello que jura. Pero esto está muy lejos de la realidad, porque nosotros por nosotros mismos no podemos conseguir nada. Entonces, cuando un ser humano jura, en verdad está jurando en falso, porque él no es capaz de conseguir realizar ninguna de las cuestiones que se pueda proponer. Sin la ayuda de Dios no podemos alcanzar nada, pero nada de este mundo. Alguna persona diría, oye, pero mira, la proeza más sencilla que es subir unas escaleras, pues esa cosa tan tonta a lo mejor te es imposible hacerla, porque si Dios retira toda su protección, ninguna persona es capaz a lo mejor de subir ni un peldaño, porque el diablo ya se encargaría de tirarla al suelo, que viniera un taxi y la atropellara, que le cayera un meteorito. Son cosas que se nos escapan de nuestro control. Hay fuerzas que son superiores al ser humano, de las cuales nosotros no tenemos ni idea. ¿Y qué pasa? Que cada vez que se hace un juramento de ese tipo, en realidad se está prometiendo de que sí se es capaz de cumplirlo. Y esto no es así. No es así. No es así. Habrá algunas excepciones, no digo que no, porque Dios en su gran misericordia, pues hay veces que dice, ay, mira, protégeme a este porque se acaba de meter en un jardín. Y Él en su gran misericordia, pues aún así tiene tanta piedad, tanto amor que sigue protegiendo al ser humano, ¿no? A pesar de Él, ¿no? A pesar del ser humano. Así es, hermano. Así es. Gloria a Dios, no por ello. Gloria a Dios. No debemos, ya lo remata al final, no se debe jurar bajo ningún motivo. Es que es un falso juramento, no podemos jurar por nada. No somos nadie. Vamos al punto 12, hermanita Norma. ¿Quieres leer tú, hermanita, que no te hemos oído hoy? Sí. Punto número 12. ¿Qué única excepción hay en este precepto? Mateo 26, 63 y 64 nos dice, y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. La excepción es el juramento judicial. Gloria a Dios. Voy a leer el comentario que nos dice aquí. Hermano, levanta un hermano la mano, no sé su nombre, Jorge creo. ¿Quién? Sí, el hermano Jorge. Sí. Adelante, hermano Jorge. Tú diriges de HD, que yo no veo, pues no os veo. Tengo PowerPoint. Adelante, hermano Jorge. Sí, yo aquí este punto no lo entiendo muy bien, sí, porque dice que la excepción es el juramento judicial, pero en un juicio de jurar ante Dios. Yo creo que no hay que hacerlo eso, ni en un juicio humano. Otra cosa es el juicio de Dios, claro.
Ahora te lo leo yo. ¿Qué única excepción hay en este precepto? Nos dije, Jesús callaba, ¿no? Persistentemente rehusaba hablar esta característica que se había presentado en la profecía más de 7 siglos antes. En Isaías 53, 7 nos lo dice. Te conjuro, dice, Caifás exigió a Jesús que respondiera bajo juramento a la pregunta que ahora se le decía. A pesar del testimonio de todos los testigos falsos, el Sanedrín no tenía todavía pruebas para condenar a Jesús. Caifás esperaba lograr que Jesús se acusara, lo dice en el comentario este bíblico que estoy leyendo, se acusara al mismo. También eso era ilegal. Una persona no podía ser condenada por su propio testimonio. Ver segunda nota adicional al final del capítulo. Con Mateo 26:59 está. El Dios viviente, se dice Caifás, pretendió llevar a Jesús ante el tribunal de Dios. El Cristo, es decir, el Mesías, nos dice, Jesús había evitado decir claramente que era el Mesías o el Cristo. Quizá en parte porque, según la idea popular, el Mesías dirigía a los judíos en una revuelta armada contra Roma. Jesús prohibió a sus discípulos que hicieran esta afirmación. Eso nos lo dice en Mateo 16:20. Esta no fue la primera vez que se le hizo esta pregunta a Jesús y al Hijo de Dios. Esto ver en Lucas 1:35. Jesús solía denominarse Hijo de Hombre. Esto lo dice en Mateo 1:1 y Marcos 2:10. La expresión Hijo del Bendito es un circunloquio empleado comúnmente para no pronunciar el nombre de divino. Y dice, tú lo has dicho, ¿no? Cuando le pregunta, le dice, tú lo has dicho. Equivale a sí, cuando le preguntan. Bueno, por eso se lee, yo soy. Cuando fui instado a responder bajo juramento, Jesús no rehusó testificar. En realidad fue entonces cuando contestó. Es evidente que la instrucción, nos lo dice en Mateo 5:34, no se aplica a los juramentos judiciales. Aquí Jesús dio un ejemplo de lo que había enseñado a los 12 en cuanto a confesarlo delante de los hombres. Desde ahora veréis, Jesús cita aquí en Daniel 7:13 y alude al pasaje, ¿no? Evidentemente se refiere a dos aspectos de su actividad futura. La entronización, que es a lo que significa, consiste en colocar la Biblia en un lugar, preferentemente en el hogar de una familia o de una comunidad cristiana en sus diversas variantes. También poner en trono, también significa alabar, elogiar, embelesar, encarecer, engrandecer, exaltar, realzar, sublimir, enaltecer, magnificar, etcétera, etcétera. Este es un aspecto. El otro es uno a la diestra de Dios y la segunda venida, Mateo 24:30. Cuando como juez del mundo vendrá a recompensar a cada uno según sus obras. Hijo del hombre. Eso nos dice en Mateo 1:1, en Marcos 2:10. Nos dice, el sumo sacerdote había empleado el título Hijo de Dios, pero en su respuesta Jesús, como lo hacía habitualmente, se había referido a sí mismo como Hijo del hombre, a la diestra. Otros autores de nuestro Nuevo Testamento hablan de la posición de Jesús a la diestra. Nos lo dice en Hebreos 8:1, Hebreos 10, etc. Empleando aquí en lugar del sagrado nombre Yahweh. Conclusión. La excepción es el juramento judicial. ¿Qué nos lo dice, no? Cuando dijo ahí a Caifás. ¿Por qué tenemos que evitar esas palabras, ¿no? Las ociosas. Mateo 12:13. Ese es el punto 13. Y es lo que tú has comentado. Tú lo has dicho, ¿no? Cuando le pregunta, le contesta eso, ¿no? Tú lo has dicho. Esa es la respuesta que él dice, ¿no? Ahí ya le contesta, ¿no, Jorge? Hombre, ahí lo que le dice, que lo ha dicho él. Él no lo dice. Tú lo has dicho, equivale, sí, eso lo dice en el comentario bíblico y en Marcos 14:62. Claro, a la pregunta. Pero, ¿eso qué significa? ¿Nosotros tenemos que jurar en un juicio? Claro. Yo creo que eso no deberíamos hacerlo. Nosotros, si nos llevan a un juicio en un tribunal, tenemos que decir sí o no. Yo prometo, claro, o yo digo que no y ya está. Sí y no jurar. No sí, decir no, nada más. Pues, claro. Entonces no hay excepción, ¿no? Claro, que tú lo has dicho. Él cuando le dice, tú lo has dicho. No, sí, pero claro, que Cristo es Dios, nosotros no somos Dios. Claro, nosotros no, nosotros somos
representantes de él. Y él dice que los ángeles en los juicios hablarán por nosotros, ¿no? El Espíritu Santo a través de nosotros hablaremos en los juicios, en Sí, tribunales, en sí, Ricardo, pero me refiero de que Jesús sí que puede jurar porque es Dios. Jesús es Dios. Bueno, nosotros no podemos jurar. Bueno, no sé. Ahí ha levantado la mano al hermanito Chedeile y Onofre. Adelante. El hermano Onofre primero. Vale. Claro, es con lo que ha dicho Alejandra. Jesús responde por juramento la pregunta que le han hecho. Adelante, hermano Onofre, y después el hermanito Chedeile. Y Francisco también, Aznar. Fran, Ricardo, adelante. sí, bueno, yo tengo una pregunta. Que lo que se hace en los juicios de que tienes una Biblia y ahí juras de decir la verdad. Bueno, Sí. ¿eso sería correcto hacerlo o no? Y ya es juramento. Nosotros lo que el Espíritu Santo hablará a través de ti en esos momentos. Nosotros jurar, nosotros vamos a decir sí, no, según las preguntas, que nos es el momento, la situación y cada uno en esos momentos no lo pone en ningún lugar de la Biblia. A ver si el hermanito Chedey sabe algo de esto. Hermano Chedey. Adelante. A ver, gracias, hermano Ricardo. Y, a ver, yo esto tampoco es que lo tenga del todo así claro, pero sí que nosotros vamos viendo las lecciones del estudio, ¿no? Y entonces se nos presenta un caso en el que no se debe jurar. Se nos recalca y se nos deja bien claro que no se debe de jurar de ninguna manera. Pero luego hay otra siguiente pregunta en la que se nos indica que eso es una excepción en la cual sí hay el proceder para jurar. Y se nos pone una situación que hay en la Biblia, en la cual Jesús no condena a un sumo sacerdote que en un juicio, pues conjura en el nombre de Dios a que Jesús responda. Entonces Jesús le contesta. Jesús no lo discrimina ni tampoco lo condena, sino le contesta con las palabras que emplea, pero no lo condena. Jesús tiene todo el derecho y la autoridad ahí en ese momento para a lo mejor haber emitido un juicio, pero no lo hizo. En otros lugares sí que los ha condenado y hasta incluso en otra situación más adelante, pero ahí en ese caso no. Tenemos que tomar como representativo el acto del juicio. Dios es el juez soberano y un acto de juicio de un juzgado es representativo de lo que son las cortes en el cielo. Ese acto, cuando uno está delante de un juez, ahí en ese caso representaría el juez ese lo que sería la autoridad divina, no como a que Dios, no como a que es un siervo de Dios, pero sí que no olvidemos que las autoridades son puestas por Dios. Un gobernador no está gobernando si no es Dios quien lo ha puesto ahí. Así ha sucedido con los reyes, tanto con los alguaciles. Entonces, en ese caso, cuando uno está en un juez, que es la excepción, ahí en ese caso, pues parece ser que sí es aceptable el que uno pueda hacer un acto de juramentar, porque está en un proceso en el cual se está condenando la vida de una persona para muerte o para vida o su inocencia. Entonces ahí lo que se diga tiene suma importancia. Por lo tanto, ese acto tiene que estar solemnemente establecido bajo la máxima autoridad. ¿Y cuál es sino la palabra de Dios? Juramentar bajo Dios, eso hace que el juicio esté todo en regla. Y esto, yo desconozco un poco las leyes canónicas y demás, pero un poco va por ahí. Así es, hermano. Así es, hermano. Él está ante el máximo Caifás, ¿no? Y le pregunta y él le responde. Por eso el ejemplo que pone ahí Josep en el estudio, ¿no? Primero dice que no tenemos que jurar bajo ningún concepto. Ya están juzgando a Dios, y como lo has explicado tú perfectamente, y gloria a Dios. La hermana Fran tiene la mano levantada, hermanos. Adelante.
El micro, tenía la Hermano mano Fran, levantada, tiene Chedey. el micro, Fran, tiene el micro puesto. Sí. Sí, perdón. Que estoy totalmente de acuerdo, Chevey, con lo que acabas de decir, porque esa es la excepción que se está hablando justamente en este estudio. Así como Dios hizo la ley de Dios, también en el cielo, también se ha aplicado aquí en la tierra ante los jueces, ante abogados, ante cualquier situación a nivel legal y judicial. Eso viene de Dios, con lo cual sí se puede jurar, pero solo en ese aspecto, no en otro, como bien lo declara y lo dice el estudio. Sí. Sí, realmente yo, como sabéis, he estado en muchos procesos judiciales por mi trabajo. Entonces, no solo en casos de asesinato, como ha dicho Chedey, en cualquier agente judicial, en cualquier cuartel, en cualquier policía, tú tienes que decir la verdad. Y en los papeles, en los formatos se pone eso. O sea, lo que no podemos es quedarnos con el fariseísmo, no, que sí, sí o no, no. Tú lo que tenemos que tener miedo es a mentir o a levantar falso testimonio, que es el 9º mandamiento. Lo demás, da igual la forma. Para mí, lo que está haciendo ese versículo del Nuevo Testamento de no juréis, vamos a ver, en el Antiguo Testamento se juraba. Lo que está diciendo es que nosotros, si tu hijo, por ejemplo, en una conversación mundana, oye, mamá, júramelo, júrame que... No, pues en ese caso no. Tú tienes que creer que mi sí es sí y mi no es no, pero no realmente jurar ahí cada momento, no. Pero en los otros casos que hay un tribunal, como ha dicho Chedey muy bien, es que lo están puestos por Dios. Todos los agentes y las autoridades están puestos por Dios. ¿Y qué es lo que hace eso en nuestra condición psicológica o mental? Pues que nos quita el orgullo, porque el orgullo siempre quiere salir. No, pues yo voy a un tribunal y yo no juro. No, es que ese orgullo es lo que hay que matar. Lo que no hace es que nos humillemos y no exaltar el orgullo. Ese es mi... Gracias. Pues muy bien, muy buen comentario. Claro, es que eso sí, no tenemos que jurar bajo ninguna manera, jurar por jurar. Hay que jurar, como tú dices, sí, en los juzgados tenemos que decir la verdad y más vale un cristiano que no digamos falsos testimonios ni mentiras ni nada que conlleve a eso, ¿no? Por eso, gracias a Dios. Bueno, hermanita, buenas tardes, Olivia, un fuerte abrazo, bendiciones, hermanita, que acaba de entrar también, hermanita. Vamos ya Gracias, al punto hermanito. 13. Quería, Olivia, ha levantado sí, la quería, mano, adelante. sí, quería Sí, adelante, comentar adelante. algo que el querer afirmar, ¿verdad? Y que la persona aquella que le digan, como dice el hermanito, júrame aquí, júrame allá, siempre con un escrito está, porque la palabra nos va a dar la respuesta. ¿Verdad? El decir, pues no es que aquí dice, pero es que dice, no, pero también aquí dice esto de esta manera. La palabra de Dios nos da mucho, ¿verdad? Mucho juego, cómo podemos responder el pueblo de Dios, ¿verdad? Para que siempre sea un sí y un no. Claro. Si no hace falta, si podemos evitar el jurar, que se puede evitar, como dijo Jesús ahí, por eso nos pone ese ejemplo, ¿no? Pues vamos a tribunales, vamos y Dios hará que el Espíritu Santo hable por nosotros de la manera que Él quiera que hablemos. Claro que sí. Muy buen comentario. ¿Quieres leer el punto 13, hermanita? Ahora que Olivia. ¿Quién quiere leer el punto 13, hermanitos? Se quedan 3 puntitos y los leemos ya. Rapiditos. Hermano, Adelante, hermano. dice, punto número 13, ¿por qué tenemos que evitar las palabras ociosas? Mateo 12:36 nos dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por ella seremos juzgados en el día del juicio. Amén. Ocioso, ¿no? Voy a leer un comentario que nos dice, el comentario bíblico del Tisto, nos dice, ociosa, literalmente que no trabaja, improductiva, inútil y por lo tanto, como aquí, mala o perniciosa. Al acusar a Cristo de echar a los demonios con la ayuda del príncipe de los demonios. Eso nos dice Mateo 12:24. Los fariseos habían afirmado algo que sabían que no era cierto. ¿Y qué les pasaría? Daban cuenta el hombre responsable de la manera en la cual emplea su libre albedrío.
¿Y tienes el comentario? Corto. 36. Vale, pues vamos al punto. ¿Alguien tenía la mano levantada por ahí? ¿Fran? Sí, el hermano Fran tenía la mano levantada. Adelante. Sí. A ver, el cuarto mandamiento. ¿Qué prescribe el cuarto mandamiento? Éxodo 20, del 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Qué más pone? Porque ya no veo. Es que no se ve bien, no lo veo. Dice, ordena trabajar 6 días a la semana y descansar y guardar el séptimo. ¿No? Te puedes preguntar, bueno, eso aún se hace, trabajamos de lunes a sábado y descansamos el domingo. ¿Pero es correcto ese orden? Nos dice, ¿no? Esto está escrito en el libro de Joseph. De los días de la semana, de lunes a domingo, cuando el cuarto Constantino el Grande, emperador romano, se convirtió en el siglo IV. Constantino el Grande, emperador romano, se convirtió al cristianismo católico. Decidió cambiar el séptimo día, sábado, por el primer día de la semana, llamado domingo, que para los romanos era el día del sol, cambiando así el orden de los días de la semana, que pasó a ser de lunes a domingo. Y este último pasó. Ahora sí que puedes leerlo ya, ¿no? Se entiende mejor. Sí, gracias. Este último pasó a denominarse el séptimo día de la semana y por tanto el día de descanso. Pero no hay ningún orden dada en la Biblia, ni por Dios Padre, ni por el Hijo Jesucristo, ni por los apóstoles para cambiar el día de reposo del sábado al domingo. La palabra sábado viene de la palabra Sabbat. Su sentido original es descanso y no un nombre de día de la semana, que es como lo entendemos actualmente. Así que, según el autor del Éxodo, el sábado es día de descanso y día dedicado en honor al Señor. Amén. Lo que dice Ramón, me mira a mí mismo y tal. Vamos al punto 15. Jorge, me faltan 2 puntitos. Leemos los 2 puntitos y rematamos el estudio. Adelante, Jorge. 15. Que se conmemora el séptimo día sábado. Éxodo 20:11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Génesis 2, del 2 al 3. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Así se conmemora en el séptimo día sábado la creación del mundo y del ser humano. Además, fue bendecido por Dios y todo lo que Dios bendice es bendito para siempre. Sigue. Así es. 16. ¿En beneficio de quién se instituyó este séptimo día denominado sábado? Sabbat en el original hebreo escrito por Moisés. Marcos 2, del 27 al 28. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. El Señor, cuando terminó la creación en 6 días, bendijo el séptimo, el sábado, y lo dio al hombre para que lo guardase y le sirviera de recuerdo de que Él nos creó. Por eso se hace llamar Señor del sábado, Señor del día de reposo. Es un día especial, es el día del Señor, no el domingo. El mandamiento dice, acuérdate del sábado para santificarlo. Ese día identifica a su originador, su nombre, su título, Dios.
Identifica quién es, creador y además su dominio y territorio, creador de cielos y tierra. Trataremos en otro estudio el por qué se cambió el sábado, séptimo día, por el domingo, primer día. Los diccionarios de la lengua española hasta la década de los 90 denominaba al sábado séptimo día de la semana y al domingo primer día de la semana. Pero desde entonces el catolicismo hizo presión para que se cambiara este orden y se pusiera el sábado como sexto día de la semana y el domingo como séptimo y último día de la semana. Pero esto es un engaño y un error muy grave. Amén, así es. Amén. Gracias, hermano Jorge. Yo tengo la mano levantada. Adelante, adelante, hermano, adelante. Gracias, hermano Ricardo y hermano Jorge. Y esto, además de que es algo que en un estudio más adelante se tratará mucho más a fondo, también iba a comentar de que el sábado, además de que nos lleva a la creación y es un homenaje a nuestro creador, un monumento, como que Él es creador de nosotros, de la tierra, de las cosas que hay, pues además de eso también nos recuerda que en 6 periodos de 1000 años, en 6000 años, el Señor luego vendría a buscarnos y habría un milenio de gozo, de paz, de delicia, de reposo en lo que sería el cielo. Y eso también lo celebramos cada sábado. Ese momento que ya no se tardará mucho en llegar, en el 2031. Amén. El milenio tan esperado y nos congregamos de sábado en sábado, ¿no? Y el sábado brillará, ¿no? Cuando bajen las tablas, ¿no? Y baje todo, ¿no? Veremos el sábado brillando, ¿no? Es el día que Dios ha hecho para nosotros. Adelante, Fran. Sí. Quería decir eso, un aporte eso fue en el Concilio de Nicea, que se cambió. Pero luego hubo un poco más adelante el Concilio de la Odisea, que si no me equivoco, ahí se puso eso porque va a pasar otra vez ahora, va a haber un paralelo. Se pondrá la ley dominical y luego, aparte, se prohibirá descansar en sábado, o lo que ellos llamaban judaizar. Se diría, si alguien se pilla judaizando en sábado o descansando para adorar, era la misma pena. Había cárcel, prisión, pérdida de bienes, todo lo que él hacía. Y eso va a ser igual. Primero se pondrá la ley dominical y luego se prohibirá trabajar en sábado. Porque si no, la gente dirá, bueno, pues que se ponga el domingo, a mí me da igual, yo descanso el sábado y descanso el domingo. O el domingo lo dedicamos para predicar. Bueno, pero no, es que se va a ir también para los que no trabajan en sábado, a nivel laboral y a nivel de adoración, sabatismo. Entonces eso es importante históricamente para saber en el futuro lo que viene. Claro. Están los dos concilios, son fáciles de recordar, Nicea y la Odisea. Estaban muy seguidos, en 321 y un poco más adelante. Pero también otro aporte que quería decir es que cuando en el Espíritu Profecía dice, Satanás dice que es mi día. Dice, Dios tiene su día, y dice, yo tengo mi día. Dice, por miedo a qué comeremos o qué vestiremos, pisarán el sábado y adorarán el domingo. O sea, fíjate la parte psicológica del miedo, ¿no? Ahí es donde tenemos que trabajar en la relación con Dios. Pero Satanás dice mi día, en mi día santo. O sea, que el domingo lo influyó él. ¿Vale? Gracias. Así es, gloria a Dios, ¿no? Pues sabemos que nos quedan 2 añitos para esa ley dominical. Sabemos que la preparación tiene que ser dura, ¿no? Por eso es tan importante todo lo que hagamos en estos 2 añitos. Ya ven la persecución, está ahí a las puertas, ¿no? 2 años, ¿no? Que cada vez que lo piensas nos tendría que poner los pelos de punta, ¿no? Porque 2 años pasan volando, estamos ahí ya otra vez. Tabernáculos, pasa el verano, pasa después de Navidades, pam, pam, ya está ahí. El 2028, como aquel que dice, persecución, antes de eso van a venir cosas muy fuertes este año. Está todo, si Dios lo permite, claro, todo es Dios, ¿no? Tenemos que prepararnos para ese sábado, porque el sábado, que guarde el sábado, que logre guardar el sábado, gracias a Dios, ¿no? Porque va a ser Dios el que nos ayude a guardar ese sábado, porque nosotros, por nosotros mismos, no podemos hacer nada, ¿no? A ver, que lees lo de Ramón Chedey y ya comentas y ya despedimos el hermano Chedey. Venga, sí, el hermano Ramón ha dicho, me miré a mí mismo y vi imposible. Espera, de más arriba dice, Cristo Jesús es nuestro salvoconducto. Sí, caminamos fielmente en nuestra torpeza, pero puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Amén, amén y amén. Me miré a mí mismo
y vi imposible salvarme. Miré a Cristo y vi imposible perderme. Martín Lutero. La maldición que pendía sobre nosotros fue sobre Cristo, perfecto, pues dice su palabra, maldito todo aquel que pende de un madero. Solamente en Cristo Jesús, si realmente hemos nacido en Cristo Jesús, tenemos la remisión de nuestros pecados. Amén. Gracias, hermano Ramón. Y bueno, yo lo que iba a comentar es que más o menos es como nos ocurría cuando estudiábamos en octavo, ¿no? O en el AGB, que resulta que el curso iba a terminar en mayo o en junio y luego teníamos los exámenes en septiembre. ¿Y qué pasa? Que sí, contábamos con 3 meses por delante, era el verano, pero ¿qué le pasaba a la mayoría? Pues que se relajaba, llegaba el mes de septiembre y era cuando la gente empezaba a estudiar. Y claro, pues ¿qué ocurría? No llegabas preparado para el examen. Y en parte vamos por ahí. Falta muy poco tiempo para lo que es la ley dominical, para que empiece una situación. Y claro, estamos nosotros ahí en ese momento, ¿no? Y bueno, estamos en esas condiciones. Dios nos ayude para que salgamos de la tibieza, ¿verdad? Claro que sí. Es que Dios es el que nos tiene que estar puliendo, y tenemos que estar unidos. Es que como hemos leído en este estudio, ¿no? Los 2 primeros mandamientos, ¿no? Además, los primeros, la base, ¿no? Que hemos leído, ¿no? Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás al próximo como a ti mismo. Si no amamos al hermano, no, pues no amamos a Dios. Más claro, está escrito ahí. No es que lo digamos nosotros, es la ley. Amor, amor y amor. Eso lo decimos. Bueno, hermanito Jorge, para despedirnos, ¿haces la oración? Vale, vamos. Vale, vamos a ver. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te pedimos, Señor, por toda la gente que se tenga que unir a tu iglesia, Señor. Te pedimos por la salud de Jesús, por todos, que nos protejas, Señor, y nos bendigas. Y te pedimos, Señor, que nos santifiques, que nos apartes de todo pecado, de todo mal, Señor, que nos influjas tu Espíritu Santo y que demos el fuerte pregón al mundo, Señor, a familiares, amigos, a todo el que veamos, pues se tiene que cumplir tu palabra. Tú vienes en pocos años, que nos des la fuerza, que no sea por nuestra obra humana, sino por ti, Señor, que nos des la fuerza por tu Espíritu Santo, que demos el fuerte pregón, la lluvia tardía del Espíritu Santo al mundo, Señor, para la salvación de las personas, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios, un abrazo grande Dios me para lo todos. bendiga, hermanito. Bonito chedaje. Que Dios los bendiga a todos. Un abrazo grande. Dios los bendiga. Hermanita Alma, hermanito Ramón, hermanito Bendiciones a ¿qué todos, tal? hermanos. Hermanito Ricardo. Emilio, Dios bendiga a todos. Natalia, Maranata, 2021, Nofre. Hermana Ale, Nos vemos pronto, Amparo. Amparo. adiós Ale. Amparo, vamos. Beso grande y un abrazo. Hermana Aurora, Hermanita Normita, ya la vi. Hermanito Ramón. mi hermanita Olga, Un abrazo de abrazo. corazón. Ustedes. Dios los Hermana bendiga. Amparo, Dios me la bendiga. Jueves nos vemos. Ale, Trataré de estar a tiempo, hermanito. Bye. Un abrazo hasta para pronto. todos. Bendiciones Chao, para chao. todos. Queremos familia. Todos. Chao, Teresa. Chao, chao. Nos vemos. Jorge, George, Jesús, Liliana, Rosa. Un abrazo grande para todos. Olivia, todos. Chao, chao. Un abrazo, Chao, George, Rosa, todos. Rosa, tú. Que Dios os bendiga. Maranata 2031. Amén. Amén.